Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Zeynep agradece a Halil. Halil, lo pasamos mal. Dice que pensé que sería bueno para ti. Zeynep dice que no te preguntaré cómo sabes que amo este lugar. Halil disfruta el momento. Porque te mereces lo mejor de todo. Él dice que recuerdes esto con frecuencia. Zeynep dice que estoy tan feliz que no puedo contener la emoción dentro de mí. La voz interior de Halil dijo, haré todo lo posible para hacerte feliz de ahora en adelante. Él dice que lo hará. Asu y Kanan llegan a Songul. Songul pregunta, ¿le diste el dinero? Kanan dice, ¿y si no está convencido? Songul tomó el dinero. Él hace lo que decimos. Dice que sabe lo que le pasará si no lo hace. Él dice, ocúpate de tus asuntos. Zeynep me valora mucho. Dice que debe ser porque quiere que nos reunamos. Lo trajo para distraerse. Él también lo necesitaba para él. Halil dice que no confesará. Halil dice, ¿no es tan hermosa la naturaleza? Tienes la voz interior de Halil, una belleza impecable. Zeynep dice que ha pasado mucho tiempo desde que vine aquí. ¿Qué tan rápido lo olvidé? Halil pregunta, ¿olvidarás lo que hice? Zeynep dice que a nuestra gente le encantó este lugar. Desearía tenerlos también. Halil dice que hoy vinimos por ti. Él pregunta, ¿qué hiciste por ti la última vez? Halil dice que esto es lo que tenemos en común con ustedes, nuestra prioridad son nuestros seres queridos. Dice que vinimos por ti hoy. Si nosotros somos felices, ellos también lo son. Él dice que hoy es tu día. Zeynep, supongo que te refieres al nuestro. Halil dice que sea un día para los dos. Alper toma café con Asu. Asu se pone un poco incómodo. Alper dice que no hay de qué preocuparse. Dice que estoy contigo. Tiran piedras al lago. Zeynep dice que eres muy bueno en esto. Zeynep dice que me veas también. Zeynep no puede realizar un buen tiro. Dice que esto no cuenta. Luego empiezan a charlar de nuevo. Zeynep pregunta, ¿deberíamos recolectar piedras? Halil dice que está bien. Zeynep, mira, tenemos algo más en común. Songul viene uno al lado del otro mientras intentamos alejarla. Gulan pregunta por qué este rencor a pesar de que supo que es inocente. Songul dice que no puedes olvidar su inocencia y la muerte de tu padre en prisión. Mientras Zeynep y Halil juntan piedras, lo convierten en una competición. Compiten con la mejor de las piedras que recogieron. A Halil le gusta la piedra de Zeynep. Dice que mereces una recompensa. Él dice que sea lo que obtengas. Zeynep dice que vámonos si quieres. Halil dice que hace buen tiempo. Eren llega a ellos con la caravana. Halil le pide que investigue a la mujer que mencionó Songuller. Zeynep se sorprende mucho al ver la caravana. Dijimos que Halil es nuestro día. Dice que debería ser corto. También dice que tenemos derecho a algo de consuelo. Halil construye un toldo delante de la caravana. Zeynep nunca deja de apoyarlo. Halil dice que siéntate ahora aunque necesito ayuda. Halil dice que eres tan blanco que el sol te quemará. Zeynep se siente como una princesa. Su voz interior era que si alguien más hiciera esto, yo nunca lo permitiría. Pero cuando lo haces, dice. Vuelve con tu madre, Zeynep, se dice. Zeynep dice que si lo hubiera sabido, habría venido preparado. Halil dice, ¿qué te gustaría? Sándwich, pastelería de frutas. El aire libre me da hambre. Será mejor que me quede callado. Halil viene hacia ti con una canasta. Vea si tiene todo lo que desea. Feria Fatma se vistió elegante ante la insistencia de su abuela. Zeynep está muy feliz cenando con Halil. Halil dice que cualquier cosa sería mejor ahora. Té. Se preparan para prepararte juntos. Sin embargo, no pueden ponerse de acuerdo sobre la recolección de maleza. Deciden jugar un juego. ¿Quién soy yo? Akbeisel está escrito en la frente de Zeynep Halil. No sería difícil encontrar a Halil con sus preguntas.
Alil Zeynep Aslan es escritor. Zeynep hace sudar mucho a Alil con sus preguntas. Soy hermosa, soy cantante, ¿me amas? Alil dice que sí. Zeynep dice que perdiste. Zeynep dice que hiciste trampa. Él dice que voy. Alil, no irás a ninguna parte. Dice que descanses por una vez. Zeynep busca algo detrás del comportamiento de Alil. Zeynep piensa en lo que dijo Alil. Eres hermoso. ¿Qué iba a decir el hombre? Iba a decir, eres tan feo. Alil, me pregunto si no debería haber dicho que eres hermosa. Él dice, ¿fui demasiado lejos? ¿Qué debo hacer? Dice que iba a mentir. La abuela Fatma logra engañar a Hakan con el juego que organizó. Alil pregunta, ¿estás aburrido? Zeynep dice que no me aburro. Se pregunta si hay té. Alil lo mira y responde que ya está hecho. Sirve té. Zeynep dice que lo que vivimos hoy aquí fue muy bueno para mí. Alil dice que me alegro. ¿Qué le gustaría? Pregunta qué hubiera pasado si todo hubiera ido bien. Zeynep dice que los problemas de su familia desaparecerán. Alil dice que tienes un deseo para todos los miembros de tu familia. Pero no dijiste nada por ti mismo, dice. Zeynep en realidad dice que es mi proyecto olfativo. Dice programa de plan de negocios. Alil dice que descuidaste tu corazón. Él dice, ¿qué hiciste por tus propios sentimientos? Zeynep dice que tú también te pareces a mí. Él dice, ¿qué quieres para ti? Zeynep dice que cuando todo esté bien, haremos algo por nosotros mismos. ¿Por qué mis manos y pies están confundidos? Es la primera vez que estoy así, dice. La voz interior de Alil dijo, vuelve en sí Alil, Zeynep, chica inteligente. Dice que resolverá el secreto. Más tarde Alil llega con una caña de pescar en la mano. Alil dice que te gusta pescar, ¿lo hice mal? Él dice, ¿cómo lo sabes? Dice que escuchó su conversación con Cemil. Alil dice que solíamos ir a pescar con mi padre. Él pregunta si Zeynep era hermosa. Entonces Alil me dice que lo siente como una compensación por el tiempo que perdiste. Dice, ¿no lo crees tú también? Alil, lo veo como una compensación por lo que te hice. Zeynep dice que lo describo como paciencia. Sinan y Feria se encuentran. Pero Sinan es un listillo. Vine para complacer a mi abuela Feria. Él dice que no obtendréis ningún beneficio de mi parte. Zeynep, siempre preguntaste. Zeynep le pregunta a Alil qué te gustaría hacer ahora. Alil pone los auriculares en la oreja de Zeynep. Luego empieza a bailar. Alil le dio su respuesta a Zeynep. Es poco probable que el baile cara a cara se olvide durante mucho tiempo. Es como si se estuviera realizando una danza de amor. Cada toque es como una confesión. Sin embargo, todo esto no es más que el sueño de Alil. Zeynep dice que este día sea un hito. Alil Soz pregunta. Zeynep dice promesa. Zeynep dice, hoy conocí a un nuevo Alil. Significa que en algún lugar dentro de ti está conectado con la vida. Zeynep y el viejo Alil rugían y rugían. Ahora, dice, parece que quieres arreglar algo. Alil dice, solía estar atrapado en la oscuridad. Zeynep dice que ya que has visto la luz, debes darle la espalda completamente a la oscuridad. Alil dice que vivimos ese momento por primera vez. Nosotros mismos lo experimentamos. Dice sin compromiso ni ajenos. Zeynep se pierde con cada palabra que sale de la boca de Alil. Está muy sorprendido. Tiene miedo de ser influenciado. Por eso pregunta, ¿deberíamos reunirnos ahora? Bee distrae a Zeynep. Se dirige hacia el lago. Alil le dice que se detenga, pero ya es demasiado tarde. Mientras intentan atraparlos, caen juntos al lago. Cuando salen del agua, Alil alisa el cabello de Zeynep. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.